líderes, a otros pastores. Y quiero compartir con ustedes 7 principios para preparar a la próxima generación de líderes en la iglesia o de la iglesia. Y este es un aspecto muy importante en la vida de la iglesia, porque debemos entender que no podemos esperar a chocar de frente con los nuevos líderes. No. O que ellos vengan necesariamente a buscarnos. He encontrado en innumerables iglesias que de repente existe una actitud indiferente sobre el desarrollo de muchos líderes o de líderes, de nuevos líderes. Muchos pastores tienden a asumir que la gente naturalmente dará un paso hacia el frente. Y entonces se verá su capacidad de liderazgo, pero eso es una quimera, eso es un sueño jarocho, un sueño guajiro. No sucede así. El problema con ese enfoque realmente es que la gente sí pasa al frente, pero no siempre son los que deberían hacerlo. Y si de repente usted confía en su autoselección o en la autoselección, a medida tiene mayores problemas, porque hay una elevada actitud de autoconfianza, de autoseguridad, pero no siempre la más espiritual o más competente. Pastores, es por eso que creo que cada uno de nosotros como pastores debemos ser intencionales para seleccionar y entrenar a los futuros líderes de la iglesia. Intencional. Es como la palabra de Dios. El pastor Dani nos daba una ilustración acerca de cómo la medicina es buena, pero si se toma. La palabra de Dios contiene consejo sabio para cada área de la vida, para cada etapa de la vida. Ninguno de sus consejos es irrelevante, pero todos ellos requieren de que nosotros intencionalmente, deliberadamente, nos pongamos a seguirlos, nos dispongamos a ponerlos en práctica. De otra manera, como conocimiento, no sirven para nada. Como la medicina. Usted puede leer toda la Biblia y aprenderla de memoria, pero si nunca la pone en práctica, dígame qué de bueno le va a resultar. Y así es con la cuestión del liderazgo. Cada uno de nosotros como pastores debemos intencionalmente buscar, deliberadamente buscar, seleccionar y entrenar a los futuros líderes de la iglesia. Decíamos, una acción deliberada, trabajo sistemático, inteligente en la búsqueda de material de liderazgo para nuestras iglesias. Y eso es exactamente lo que enseñamos, ofreciendo los recursos que presentamos en conferencias como esta y que están diseñados para ayudar a cada pastor a hacer precisamente eso. 7 principios quiero compartir con ustedes para preparar a la siguiente generación de líderes. Cada iglesia necesita líderes. Es la necesidad más declarada y evidente que escucho y que veo en las iglesias, pero desafortunadamente los líderes no aparecerán como por arte de magia. No, deben ser identificados y desarrollados, enseñados, entrenados, y nosotros somos quien debemos entrenarlos sistemáticamente. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga
a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Pablo quería asegurar que los futuros líderes de Jesús serían vibrantes, fieles servidores de Dios. Deberíamos tener un deseo similar. Aquí hay 7 principios que necesitamos aprender para preparar, para construir ese tipo de líderes que defenderán la fe en el futuro. Número 1, nutrir sus vidas internas. Como líderes, como pastores, debemos nutrir la vida de aquellos que Dios nos ha indicado por su Espíritu Santo que tienen la capacidad y el llamado para ser líderes o pastores. No podemos simplemente entrenar a líderes para que empleen métodos probados y comprobados y verdaderos para alcanzar los objetivos personales de nadie. Concéntrese en las cosas que no cambian, como el carácter. No debe de cambiar. Enséñeles cómo comunicarse con Dios, cómo amar su misión, cómo amar a su iglesia, cómo amar a la gente. Los métodos varían, pero los futuros líderes siempre necesitarán una fe auténtica, profunda, para sostenerlos a través del camino, de las vicisitudes que saltan de repente en el ministerio. Enséñeles cómo ministrar el evangelio en una cultura que cambia rápidamente. Pablo expresó su relación con Timoteo como un hijo amado, allí en 2 Timoteo 1 y 2:2. Debemos adoptar esa misma actitud de cuidado hacia los futuros líderes que entrenamos, que enseñamos, que instruimos, hablándoles como si estuviésemos equipando a nuestros propios hijos espirituales con el amor distintivo de un padre que siempre anhela, que siempre busca, que siempre desea y procura el bienestar de sus hijos. Número 2, enfóquese en su potencial. Enfóquese en su potencial. Y esto es importante, fíjese usted. Jesús se arriesgó. De hecho, Dios toma un riesgo impresionante al llamar a hombres de pies de barro como yo, con muchos errores. Jesús se arriesgó con 12 discípulos, incluido el líder de ellos llamado Pedro. En la serie que el pastor Chuy está llevando en Guadalajara este domingo pasado, habló acerca de un Pedro de carne y hueso, un hombre con muchas debilidades, pero que fue transformado conforme pasó el tiempo y su relación con Dios se hizo más fuerte. Cuando Bernabé eligió a Pablo, un antiguo perseguidor de la iglesia, era un gran riesgo. En ambos casos el riesgo se basó en el poder transformador del evangelio, así como aquel pastor que se tomó el riesgo conmigo cuando tenía yo 19 años y me dejó predicar mi primer sermón. Todavía tengo una copia de ese sermón. Quiero confesar que fue una pesadilla exegética terrible, pero él no se enfocó en mis habilidades en aquel tiempo. No, o la falta de ellas. Él vio en mí al líder, al pastor que podía llegar a ser. Gracias a Dios por su paciencia.
¿Saben una cosa? Hay algo bien interesante aquí que creo que es importante decir. El pastor ya se fue con Cristo, por eso me siento con esa libertad. Recuerdo bien que yo supe que yo no le caía bien. No me quería. Era un jovenzuelo rebelde, con un montón de traumas. Llegó a Cristo en medio de unas circunstancias socioeconómicas terribles y no era muy fácil que nadie me quisiera. Pero sin embargo, el pastor pasó por alto su emoción y su sentimiento y pudo mirar el llamado de Dios en mi corazón. Y se tomó el tiempo y la dedicación para instruirme, para enseñarme. Vio en mí el líder que podía llegar a ser. Gracias a Dios por su paciencia, por su amor y por su gracia hacia mí. No deseche a nadie. Y pase por alto sus emociones respecto de ellos. Y busque lo mejor en ellos. Enfóquese en el potencial de ellos. Si Dios ya le dijo, ya le avisó, ya le instruyó respecto al llamado de Dios en la vida de ellos, enfóquese en eso y no en sus emociones y en sus sentimientos. Y una vez que los lleve al liderazgo, déjelos, número 3, déjelos liderar, déjelos fallar y levantarse de nuevo. Jesús llamó a Pedro Satanás. Y luego después de eso predijo que Pedro le negaría 3 veces. Sin embargo, después de esos fracasos, Jesús todavía lo comisionó para que guiara, para que alimentara, para que cuidara sus ovejas. Y el resto, como decimos, es historia. Es el proceso que se necesitó para que Pedro llegara a esa posición de líder de la iglesia. Después de la ascensión de Jesús, Pedro predicó en el Pentecostés aquel primer sermón y más de 3,000 personas llegaron al conocimiento de Cristo y fueron salvas. Hoy pareciera que necesitamos 3,000 sermones para que se convierta uno. La gracia de Dios hacia los líderes que de repente fallan y fracasan es omnipresente en las Escrituras. Es fácil descartar a la gente debido a sus errores iniciales, pero aquellos que no entrenan, o más bien aquellos que entrenan líderes, tienen ojos para ver más allá de los defectos y las debilidades de ellos. Y con la gracia de Dios saben enfocarse en su futuro y en lo que Dios quiere de ellos. Número 4, fomente la innovación y la asunción de riesgos. Fomente la innovación y la asunción de riesgos. A menudo preferimos que los nuevos líderes que comienzan a emerger, que comienzan a surgir en nuestras iglesias, sean como más que mulas que sementales, que sean más mulas que sementales. Las mulas son excelentemente buenas para transportar cargas pesadas, sí, y a través de largas distancias. No son tan briosas como los sementales. Los sementales están diseñados para brincar, para correr y otras cosas. No les gusta estar encerrados en los establos. El problema con las mulas es que son estériles. Las personas tímidas, inseguras, temerosas, timoratas al riesgo rara vez surgen como grandes líderes de movimientos radicales que Dios trae a su iglesia. No me malinterprete, necesitamos mulas, sí,
Las mulas son consistentes, son confiables y excelentes para mantener las cosas funcionando bien, sin problemas. Pero también necesitamos sementales. Necesitamos líderes de la siguiente generación que tomarán y cabalgarán en nuevos proyectos, encontrarán nuevas formas, maneras innovadoras de presentar las buenas nuevas, pero sin cambiar, sin alterar el mensaje de Jesús, porque es inalterable. Usted no le puede añadir absolutamente nada, ni debe hacerlo. Es incambiable, es perfecto. Número 5, piense a corto y a largo plazo. Mire usted, todos los organismos u organizaciones tienen un ciclo de vida. La iglesia de Cristo como tal es indestructible, es invencible. Y vemos cómo desde el principio, ahí en Hechos de los Apóstoles, hasta Apocalipsis al final de todos los tiempos, la iglesia de repente ya no está en la tierra, está en el cielo con Cristo. Por lo cual entonces suponemos y sabemos, aseguramos y enseñamos que la iglesia es indestructible, es invencible. Pero las organizaciones humanas como tales tienen un ciclo de vida. Número 1, el nacimiento. Número 2, el crecimiento. Número 3, la madurez. Número 4, la reproducción. Número 5, llegan a un punto que solamente se mantienen. Y luego número 6, llega el declive. Y número 7, la extinción. Hay iglesias en Europa que durante mucho tiempo fueron iglesias poderosas y crecientes. Hace 5 años aproximadamente tuvimos un congreso en Estocolmo, en Suecia, en una iglesia que en su tiempo fue la iglesia más grande del mundo. Y sin embargo, hoy es un lugar que se renta para fiestas, para bodas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el liderazgo de esa iglesia? Bueno, sería muy largo de aprender, de contar. Y no queremos llegar a ese punto. Pero las iglesias que se enfocan demasiado en el presente tienen regularmente ciclos cortos de vida. Debemos de hacer nuestro mejor esfuerzo para abordar las necesidades actuales con soluciones orientadas hacia el futuro. Y me alegra ver cómo en esta iglesia empezamos allá, predicábamos allá y las sillas estaban hacia acá. Y ha habido una transformación siempre mirando hacia el futuro, y hoy estamos así. Y la gracia de Dios es abundante. Tal vez después, no sé qué Dios va a hacer. Ya hoy en día son 2 servicios y siempre orientados hacia el futuro. Y es la manera como Dios trabaja en la mente de sus siervos. Siempre debemos de pensar en el futuro. Considere usted esto: casi todos los objetivos se pueden lograr en 20 años o más. La mayoría de las personas, sin embargo, no están condicionadas a pensar de esa manera. No son disciplinados ni lo suficientemente enfocados como para perseverar, y de repente sueltan el arpa. Por eso es que invertir tiempo en jóvenes líderes es una señal infalible de que estamos pensando en el futuro y no contentos con el mero éxito a corto plazo. No.
nosotros miramos a corto, a mediano y a largo plazo. Y con la ayuda y la gracia de Dios podemos ver iglesias en muchas secciones de esta ciudad, muchas colonias de esta ciudad, con pastores llenos del poder del Espíritu Santo, con la gracia de Dios, el conocimiento de Dios, predicando y alcanzando a muchos para Cristo. ¿Usted lo puede ver? Yo lo creo con todo mi corazón. Número 6, ayúdeles a los nuevos líderes a crear planes de vida. Yo animo a los líderes de la iglesia a redactar un plan de vida del Evangelio. Esta es una herramienta para identificar el llamado, los objetivos, los pasos de acción en su vida. Y comienza esto con ayudar al joven líder a discernir el llamado de Dios. Hay un hombre llamado Tim Keller. Él es un pastor, un teólogo y un apologista estadounidense. Es un reconocido pastor y es fundador de una de las iglesias grandes en Estados Unidos llamada El Redentor, una de las iglesias más importantes en Manhattan, ahí en Nueva York. El doctor Keller ofrece 3 pruebas para discernir un llamado de Dios. Escuche, está interesante. Estas pruebas incluyen pasión, personas y lugar. Pasión, personas y lugar. ¿Qué le apasiona a usted como líder? ¿Qué le apasiona? ¿Qué es lo que quiere corregir que está chueco? ¿Qué es lo que lo mueve a las lágrimas tal vez? Es número 1. Número 2, ¿qué personas creíbles han confirmado esta vocación? ¿Hay alguien que avale el hecho del llamado de Dios en usted? Ese es el número 2. Número 3, ¿en qué lugar debe ejecutar, desarrollar, ejercitar ese llamado que Dios le ha dado? El doctor Heller sugiere que las 3 deben estar en su lugar y en orden para confirmar el llamado de alguien. Y haciendo un análisis de mi vida personal, porque no puedo comparar a nadie más, yo recuerdo cuando el Señor me llamó y sentía una pasión por predicar, por compartir el Evangelio. Y miraba a alguien, a algún joven, mi contemporáneo, mi compañero de trabajo, de escuela, que iba por mal camino y me calaba profundamente, y trataba de influir en la vida de él para guiarlo hacia Cristo, y logré conducir a muchos al Señor. Pero entonces no sé de qué forma o de qué manera se empezó a notar, o Dios lo empezó a hacer notar, y hubo gente que pudo avalar el llamado de Dios en mí. En aquel tiempo, si usted quería ir a un seminario, se ocupaba que el pastor hiciera una carta en donde esa carta avalara que usted tenía el llamado de Dios al ministerio. De otra manera usted no podía entrar al instituto o al seminario. Y el pastor me llamó y me dijo: yo veo el llamado de Dios en tu vida. ¿Quieres estudiar? Sí, claro. Y es así como me llevó a estudiar el instituto y aprender las materias que se ocupan para poder servir a Dios con eficacia. Ayude a los jóvenes a identificar el llamado de Dios en su vida, identificar lo que Dios les ha llamado a hacer. Muchas personas establecen metas basadas en su propia ambición, en su propia o por su propio capricho.
pero no vamos por allí, porque los objetivos del servicio a Dios deben alinearse con el llamado de Dios en sus vidas. Deben ser grandes, pero a la vez sencillos. Así es como Dios trabaja. Él no llama a grandes hombres al ministerio. Cuando Dios nos llama al ministerio, Él equipa, Él entrena a través de su palabra y de siervos como el pastor Daniel, como la gracia que Dios me dio para participar en la preparación del pastor Omar y de otros pastores. Esos son los beneficios que Dios nos da como pastores, de ver el desarrollo de hombres que al principio parece que no tuvieran zancas de jinete, pero que con el tiempo se va viendo lo que Dios quiere de ellos, y hoy son siervos de Dios. Y bendigo a Dios por haber permitido que fuera yo parte de la preparación de muchos de ellos. Pastores, no desprecien ni desechen este llamado de Dios a preparar a muchos para el ministerio. Si nos detenemos aquí sería desastroso. Piénselo. Tomás Alva Edison expresó una frase que ha llamado mucho mi atención y me ha motivado bastante a seguir adelante. La visión sin implementación es solo una alucinación. Apúntela, le va a ayudar. Una visión sin implementación es solamente una alucinación. A lo mejor comió muchos tacos como yo anoche, porque cuando Dios llama a alguien, deja una huella en su vida que es innegable. Y Dios trata con nosotros. De hecho, ¿sabe usted? Por ahí dicen que Dios no usa a nadie con quien no haya primero tratado. Y hay algo en el carácter de cada uno de los que servimos a Dios, la manera como Dios nos ha llevado a través de la vida y cómo ha tratado con nosotros para poder llegar al sitio y a la posición donde Dios nos tiene, por su pura gracia, por su pura misericordia. El otro día le decía yo a alguien: yo soy un rancherito de Tlaquepaque, ahí nací, todavía hay mucho polvo y calles empedradas, pero Dios se dignó en su inmensa misericordia sacarme de allí y llevarme por otros rumbos que yo jamás soñé, jamás pensé, y Dios quiso usarme para su gloria. Y es hora que no lo alcanzo a entender. No sé cómo lo hizo. Los futuros líderes deben desarrollar pasos de acción específicos para complementar, para completar sus objetivos. Alentémoslos, ayudémoslos a encontrar ese propósito que Dios tiene para sus vidas. Si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? La vida se va. Tenía yo 19 años cuando prediqué mi primer sermón. Un desastre. Gracias a Dios por la paciencia del pastor. ¿Cuántas barbaridades he de haber dicho? Y un buen predicador se hace predicando, no solamente leyendo. Denles oportunidad, denles ese espacio que necesitan para desarrollar los dones que Dios ha puesto en ellos.
busque, reclute, entrene a líderes para que ellos tomen la antorcha y sigan adelante en otros lugares, y no aquí, en otros lugares donde Dios abrirá el espacio para que puedan servir. De hecho, Jesús dice: los blancos, los campos están blancos para la siega, están listos para la siega. La gente está esperando allá, la tierra está esperando también que los hijos de Dios nos levantemos en el poder del Espíritu Santo y prediquemos una nueva forma de vida, un nuevo estilo de vida, fundamentado en la palabra de Dios, en la pureza, en la santidad, en la rectitud. Número 7, modele con humildad. Modele la humildad. El liderazgo bíblico está saturado de humildad. Jesús fue muy explícito en la forma en que cada uno de nosotros como sus discípulos debemos conducirnos. Y claramente dice que no debemos ejercitar o ejercer autoridad sobre nadie. No debemos enseñorearnos sobre las ovejas. La única autoridad que el pastor tiene sobre las ovejas es espiritual. Nosotros no podemos ni debemos gobernar la vida de nadie. Pero desarrollar futuros líderes exige que seamos humildes y entendamos que es muy posible que nuestros discípulos tendrían o puedan tener mayor habilidad que nosotros mismos, mayor potencial que nosotros mismos. Pero si vemos nuestro papel en términos parentales, serviremos con alegría y alentaremos a nuestra descendencia espiritual para que nos superen en todos los sentidos, que sean mejores que yo. ¿Qué tiene? Que prediquen mejor que yo. ¿Qué tiene? Gloria a Dios. Que sepan más que yo. ¡Qué bueno! Y no tener esos prejuicios de la carne que llevan a alguien a tratar de detener o contener el crecimiento de alguien a causa de la envidia, de la insensatez y de la carnalidad. No, esto no debe ser entre nosotros. Jesús fue el mayor ejemplo en el desarrollo de líderes. Él vertió sus conocimientos 3 años y medio en ese puñado de personas que transformaron al mundo y lo voltearon de cabeza. Les enseñó a ser discípulos, hacedores de discípulos, y confió en que las futuras generaciones escucharían las buenas nuevas del Evangelio a través de ellos. El pastor Daniel, el pastor Omar y cada uno de los pastores que estamos aquí confiamos en que muchos de los que están aquí después de nosotros se levantarán y llevarán el Evangelio para que continúe salvando las almas de los hombres, que escuchen las buenas nuevas, pero más que eso, que vean nuestro testimonio. Usted y yo somos parte de ese gran plan de Dios, y abarca generaciones, muchas generaciones. Por lo tanto, nosotros debemos entrenar incansablemente líderes con la gracia y por la gracia de Dios y por nuestra guía, con nuestra tutela, podrán ser testigos de Dios y hacer más con ellos. Que el Espíritu Santo haga más con ellos que lo que ha hecho con nosotros. Y eso está bien conmigo.
que los use con más poder, que les dé más gracia, que les dé más conocimiento, que les dé capacidades que yo no tuve, pero que el reino de Dios se extienda. Y si nadie sabe del pastor Tony un año después que se murió, qué bueno, gloria a Dios, que sepan de Cristo. Que sepan lo que Él puede hacer con alguien que rinde su vida y que quiere extender el reino de Dios. Antes de terminar, yo quiero orar por cada pastor que se encuentra en este lugar. Queremos orar por ustedes para que Dios les dé gracia, entendimiento, sabiduría, capacidad, y usted busque entre su gente a los futuros líderes. A lo mejor usted es muy joven, más joven que yo, pero igual va a ocupar líderes en su iglesia, y la iglesia va a ocupar pastores en otra colonia, en otra ciudad, en otro estado, en otro país. Ese debe ser el espíritu misional, misionero de cada iglesia de casa de oración en el mundo. Pastores, pónganse de pie, pasen aquí, queremos orar por ustedes. Queremos que Dios en su gracia los llene, los capacite de ese poder especial para que ustedes puedan hacer la obra a la que Dios los ha llamado. Si ustedes tienen sus líderes o los traen con ustedes, quiero que todos los líderes de cada uno de los pastores estén detrás de ellos e impongan sus manos en ellos. Y que esta tarde sea una tarde memorable en cuanto a lo que Dios quiere hacer con nosotros. A veces no alcanzamos a percibir lo que Dios quiere y la manera como Dios nos va a utilizar, porque no se nos da a ver el futuro. Pero escúcheme bien, Dios va a hacer lo que Él quiere hacer con usted, sin usted o a pesar de usted. Dios va a hacer y a cumplir su propósito conmigo, sin mí o a través o a pesar de mí. Pero yo quiero ponerme en sus manos y quiero ser usado por Él. Quiero ser parte de lo que Dios está haciendo en México y en el mundo hoy. Y quiero morirme con el gozo de haber participado y vivido en el temor de Dios y trabajado con todo mi corazón y con integridad en su obra. Ponga la mano en su vecino y oremos los unos por los otros. Señor, aquí estamos delante de ti, hombres y mujeres que tú has llamado a tu servicio, hombres y mujeres que tú has dotado, les has dado gracia, dones especiales, los has capacitado con conocimiento, con temor y con el poder de tu Espíritu Santo para proclamar las buenas nuevas del Evangelio que transforma, que cambia. Hoy nos encontramos aquí, Señor, porque vemos en la visión que tú nos has dado esa misión completada, completa, de crecimiento, tanto aquí en el Distrito Federal como en todo México y en el mundo. Señor, úsanos con poder.
porque sabemos que si nosotros no queremos, tú vas a usar a alguien más. Señor, úsame. Inclina mi corazón a buscarte con integridad y a servirte en medio de un mundo que se debate en la podredumbre y en el pecado y en la maldad. Señor, yo quiero ser diferente. Quiero ser íntegro en la manera de vivir y de servir. Tú nunca me llamaste a ser un hombre de éxito, me llamaste a ser fiel. Y quiero vivir y morir siéndote fiel. Que este sea el corazón de mis hermanos, cada uno de ellos, Señor. Úsalos con poder y muévete en cada uno de sus vidas, allí en sus iglesias, sean pequeñas o sean grandes. Eso no es importante. Lo que es importante es el corazón que te sirve con integridad. Que prediquemos a tiempo y afuera de tiempo, que instruyamos y que vivamos para preparar a otros a tu servicio, y que instruyamos con toda paciencia y doctrina a tu iglesia y a aquellos que han de tomar nuestra posición una vez que tú nos lleves, Señor. Bendice a cada uno de nuestros pastores y dales una doble porción de tu Espíritu Santo para que lleven a cabo la obra. Le voy a pedir a la iglesia que está atrás que se ponga de pie y que extiendan sus manos y oren por ellos. Sepan que el trabajo no es fácil, es cansado, es laborioso, es algo que quita las fuerzas. Sin embargo, la gracia de Dios es suficiente. Señor, bendice a la iglesia aquí presente. Dales un corazón para aprender, un corazón sencillo, humilde, enseñable, Señor. Gracias por cada una de las familias aquí presentes y aquí representadas. Que cada varón, que cada mujer, que cada joven, cada señorita encuentre su propósito y el llamado de Dios para sus vidas, porque tú a todos nos has llamado a tu servicio en diferentes áreas y en diferentes campos, pero tú quieres que todos te sirvamos. Gracias, Señor, por ese llamado que hiciste a mi corazón hace tantos años. Gracias por lo que has hecho a través del tiempo conmigo y por lo que harás. Yo bendigo a cada uno de tus siervos aquí presentes. Llénalos de tu gracia y de tu misericordia y esfuérzalos cada día en las cosas del reino que a vida eterna permanecen, y que dejemos a un lado nuestras agendas personales, nuestros planes y propósitos de vida personales, y que nos enfoquemos en hacer tu voluntad y tu obra, para que tu iglesia crezca, sea fortalecida, sea madurada en tu palabra y en tu beneplácito, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a quien servimos, nuestro Rey y Señor, que viene otra vez, te lo pedimos con acción de gracias y te bendecimos. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor.